pero esta ola de calor se hace sentir bastante, ¿no? Por suerte. Bueno, vamos a estar hablando más adelante de un episodio que ocurrió en La Barra, en el departamento de Maldonado. Cuesta creer realmente lo que ocurrió allí con un guardavidas, pero vamos a estar ampliando esta información para más adelante. En tanto, hoy a las 18:30, allí en la huella de Sereni, se habrá de definir cuántos candidatos van... Definir cuántos candidatos se sabe, son 3, pero de los 5 candidatos que hay para la Intendencia de Montevideo, ¿cuántos finalmente van a quedar en carrera? Esto va a ocurrir en la tarde de hoy. Mientras tanto, ayer el Frente Amplio realizó una celebración en el departamento de Rocha, allí bajo el lema Bienvenida la Esperanza. Esto decía el presidente de la coalición de izquierdas. Con la consigna Bienvenida Esperanza y la presencia del presidente electo Yamandú Orsi, el Frente Amplio celebró en La Paloma su aniversario número 54. Yamandú, Carolina, ministros y gobernantes van a contar con la lealtad del Frente Amplio del primer día del gobierno hasta el último. El presidente de la fuerza política destacó los anuncios que hizo Orsi durante la transición y celebró que se vayan a llevar adelante desde el comienzo del gobierno algunas promesas de campaña, como el llamado diálogo social. Cuente, presidente Orsi, con toda la energía de su fuerza política para trabajar en estos grandes acuerdos, conversando a lo largo y ancho del país con todas las organizaciones sociales que componen la sociedad uruguaya. Pereira anunció que continuará con la campaña El FA te escucha, que implicó recorridas por el país durante la gestión de Luis Lacalle Pou. La llegada al interior será para escuchar la opinión de los vecinos, algo que, según Pereira, el gobierno actual no hizo al decidir firmar el contrato por el proyecto Neptuno. Simplemente un capricho de gobierno, cuando ya hay un gobierno electo, nos lleva a tomar una decisión que le va a costar a los uruguayos 800 millones de dólares. Un muy mal negocio, pero mucho peor inversión pública, porque no le resuelve el problema del agua potable al área metropolitana y mucho más condiciona la calidad de la misma. Pereira agregó que la firma fue porfiada porque el gobierno electo le expresó sus reparos y aseguró que la coalición de izquierda deberá resolver qué hacer con este proyecto. El objetivo que se traza la fuerza política ahora es hacia las elecciones departamentales, en las que pretende ganar más intendencias y municipios de lo que tiene en la actualidad. Pereira aseguró que hay números alentadores en ese sentido. Uno de los departamentos que mencionó explícitamente fue Artigas. Pereira criticó que el precandidato blanco Emiliano Soravilla haya anunciado a Valentina Dos Santos como su secretaria general. Hay que parar con la joda. Tiene que volver el Frente Amplio porque hay que parar con la joda. En el discurso, Fernando Pereira recordó a Tabaré Vázquez y saludó a José Mujica. El presidente de la fuerza política contó que Mujica le dijo que, mientras tenga fuerza, militará por el Frente Amplio. Yamandú Orsi estuvo en el público. Señaló que iba como un espectador. Acto celebrado el sábado, precisamente en el departamento de Rocha. Y se suele decir que las elecciones departamentales tienen su particularidad a tal punto que hay 19 elecciones diferentes. Hay 19 elecciones diferentes. ¿Qué puede pensar o qué puede esperar el Frente Amplio en los distintos departamentos? ¿O tiene algún punto de contacto la departamental con lo que fue la elección nacional? Se le pregunto a Patricia. Sí, yo creo que hay muchos desafíos para el Frente Amplio en los distintos departamentos del país. Hay varios departamentos en donde hay una clara chance de que el Frente Amplio vuelva a recuperar el gobierno departamental en algunos casos y en otros que esté peleando por primera vez. Yo creo que va a ser bien interesante lo que va a suceder en mayo en los distintos departamentos del país. Uno, sin duda, es el caso puntual en donde se realizó este acto del 54 aniversario del Frente Amplio en la Intendencia de Rocha. Allí es un claro ejemplo en donde el Frente Amplio vuelve a disputar el poder en esa Intendencia que actualmente está gobernada por el Partido Nacional, en donde un departamento que ha sido muy golpeado, en donde vemos un 50% de la tasa de pobreza, en donde vemos también un departamento muy golpeado por la precariedad del empleo, en donde también han habido varios incidentes y episodios que han puesto en jaque a la Intendencia con la ciudadanía, ¿no?
O sea que yo creo que bueno, que ahí hay un claro ejemplo. El ejemplo de Maldonado es otro, sin duda alguna, en donde el Frente Amplio tiene oportunidades presentando candidatos muy interesantes, entre ellos, por ejemplo, el Flaco de los Santos. San José es otro departamento muy interesante que está sobre la mesa también allí para que sea disputado por el Frente Amplio. Y, por supuesto, el caso de Canelones y Montevideo, en donde, bueno, a las claras, el Frente Amplio estaría también muy por encima de sus rivales. ¿Cómo viste, Leandro, el acto del sábado del Frente Amplio? ¿Coincidís en algo de lo que dice Patricia con respecto a posibles departamentos que queden bajo el gobierno del Frente Amplio? Primero que las elecciones departamentales tienen poco que ver con las elecciones nacionales. No es un corte y pegue, digamos. Eso ha quedado demostrado a lo largo de la historia. La gente a nivel local vota pensando en el vecino mucho más que a nivel nacional, donde las figuras nacionales, valga la redundancia, les resultan mucho más lejanas a lo que es la preocupación de los vecinos. Creo que hay desafíos por delante en materia de elecciones departamentales. Creo que en Maldonado no tiene ninguna chance el Frente Amplio, honestamente. Creo que puede haber algún departamento. Yo me inclinaría que de repente en Río Negro podría llegar a recuperar por la tosudez del intendente saliente de no querer abrir un poco el paraguas en materia electoral. Y ese escenario que se repite en algún otro departamento donde no se ve o no se quiso ver el crecimiento del Frente Amplio, puede llegar a costarle caro al Partido Nacional particularmente, que son los que están al frente de esas intendencias. Respecto al acto, bueno, una celebración más. Yo leía no está en la crónica de Telemundo, pero leí la crónica de La Diaria. Me llamó una atención un dato que dijo Pereira, presidente del Frente Amplio, que quiero creer que está bien reflejado en la crónica de las colegas, ¿no? Dice, por primera vez en la historia, 11 ministros serán del interior del país. Me llamó la atención el dato ese. Entonces, para no quedarme con la duda, me fui a fijar y resulta que la enorme mayoría son de Montevideo. 8 ministros de 14 son de Montevideo. Tengo todo el detalle. 5 del interior. No sé, fue un datito que me llamó la atención porque, digo, hubiese sido, como él dijo, histórico. En realidad Pereira le falló la matemática, porque no es así y además lo señalándolo como un hecho histórico en un acto. Después, lo otro es un poco el folclore de las conmemoraciones. Y un dato que hay que tener en cuenta, debiera ser, mejor dicho, el último acto político partidario donde participan Orsi y la vicepresidenta electa Carolina Cose, porque después, una vez que obviamente asumen su cargo, no pueden participar más de la actividad partidaria. Por la cercanía de fechas, no sé si hay alguna otra celebración que lo pueda convocar como fue esta de La Paloma. Simplemente esos apuntes, lo demás, dentro de lo que era esperable, alentar la esperanza, llamar al diálogo social famoso ese, que no se sabe qué es lo que va a ser y dónde va a terminar, básicamente en materia de seguridad social. Y por ahí nomás, yo creo que, en fin, el compromiso de la fuerza política para respaldar el gobierno, lo cual me parece también que va de suyo, sobre todo siendo un partido como es el Frente Amplio desde hace muchos años. Y por ahora son los datos que me parece que vale la pena puntualizar. Bien. Jorge, ¿cómo viste el acto de ayer? ¿Coincidís en algo con lo que decía Pauletti? Y fue un acto de masa, que es el segundo o tercero que se hacen de Paloma por parte del Frente Amplio. Han sido actos grandes todos. Y bueno, y lleno del mensaje que quiere transmitir el presidente del Frente Amplio hacia el presidente electo y hacia la fuerza política. En eso creo que no hay mayores novedades. Lo otro que me interesa un poco decir es que yo creo que en las elecciones municipales, como
sé si Pauletti dijo recién, que son una cosa de la elección nacional y cómo se refleja, otra cosa de la elección departamental y qué es lo que pasa. Y yo creo que sí, que se da eso, en varios departamentos como que está fijo, ¿no? Notoriamente es muy difícil en Montevideo y Canelones que el Frente Amplio pierda. Es muy difícil que el Partido Colorado pierda en Rivera. Es muy difícil que el Partido Nacional pierda en 4, 5, 6 departamentos que no le vas a ganar nunca al Partido Nacional, ¿no? Cerro Largo, 33 se dio una vez, La Valleja, Durazno. ¿Me dejás hacer un apunte? Sí. Corre riesgo en Cerro Largo, por primera vez. El Partido Nacional esta vez corre riesgo en Cerro Largo. Bueno, yo digo lo que es muy difícil, No, que no se han ganado, ¿no? lo tradicional, Durazno, Florida, eso de Flores, San José está en disputa. Bueno, hay departamentos que pueden estar en disputa, donde se puede ganar, se puede perder. Pero sí, notoriamente la gente ahí vota cosas diferentes, inclusive se refleja en las alcaldías. En las alcaldías, que es el otro nivel de gobierno, puede ganar un partido el nivel departamental y después no tiene las alcaldías que tiene que tener, porque la gente inclusive al alcalde lo vota diferente que lo que vota el intendente. Se puede dar eso. Bueno, pero bueno, eso es... En definitiva, esto es una cosa que es la democracia, que por suerte en Uruguay funciona. Ya veremos después de mayo cómo se reparte el tablero. Nosotros tenemos cifrada de esperanza en que en algunos lados la cosa va a ir bien para el Frente Amplio. Pero bueno, ahora se larga la carrera. Seguramente acá lo que más vamos a hablar es de la carrera de Montevideo, porque inclusive si notamos la prensa, lo que refleja básicamente es la carrera de Montevideo, con lema a todo vapor, hoy de noche van a quedar resueltos los compañeros nuestros que van a estar en la terna, o en la dupla, no sé, qué va a quedar finalmente, pero se sabrá esta noche, y bueno, se va a reflejar eso acá, pero es una elección departamental bastante interesante que el Frente Amplio espera con mucha fe. Bien, ¿se encendieron los motores, Pablo, de cara a mayo? ¿Es un precalentamiento esto? Yo creo que sí, ya estaban encendidos de antes, Sí. ¿no? Estaban encendidos de antes. ¿Sí? Totalmente diferentes son las elecciones departamentales que las nacionales, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, y más la elección departamental de Montevideo. De hecho, la coalición gobernaba, hasta hoy sigue gobernando en 16 departamentos y perdió las elecciones nacionales. O sea, no es una cosa que... No varía demasiado dependiendo de qué intendencias se pueda llegar a ganar. Porque además las diferencias también son pocas, salvo en Montevideo y en Canelones. Después las diferencias entre un gobierno y otro es poco. Después es un acto político acostumbrado ya con los mismos puntos de siempre, ¿no? El famoso diálogo social, que será desconocer lo que la voluntad popular en cuanto a la reforma del BPS. Bueno, ya vienen machacando sobre eso. El multinombrado contrato con Arasatí, que el gobierno no puede firmarlo. Tengo algunos Que es una cosa que es media extraña, porque entonces, ¿qué hacemos? Después del último domingo de noviembre, se van todos. Apagan la luz en Torre Ejecutiva, en el Parlamento lo cierran, se van todos para la casa y vemos qué es lo que pasa. Porque vos gobernás 5 años. Después, bueno, a partir del 2 de marzo se verá quién gobierna. Si está bien o está mal, el que es gobierno, gobierna. Eso de que tenés que consultar al gobierno que no es gobierno todavía me parece... Porque tampoco el Frente Amplio lo hizo, ¿no? Porque ahora habla de que había que consultar sobre determinadas decisiones que pueden afectar a la otra administración. Y sí, señores, todas las decisiones que se toman en 5 años, por lo general, afectan a la otra administración y a la otra administración. Os digo, y no fue que no se consultó tampoco. Un poco también de arengar, ¿no? En cuanto a si terminó la joda, hay que parar con la joda. Pero si hay joda... Van a hacer rito y misión, hacen la denuncia penal o van a las fiscalías penales de los departamentos donde está la joda y denúncienlo, porque es decir, hay que parar con la joda. Pero ¿cuál sería específicamente la joda? Porque cuando hubo joda y se cometieron delitos en Artigas, hubo gente presa. O sea, se paró con la joda. Y lo hemos hablado más de una oportunidad, pero ¿qué es la joda? Los acomodos, bueno, hagan la denuncia entonces, porque parar con la joda... Y después lo demás, algo medianamente normal, 54 años, de una fuerza, de una coalición de izquierda, que se nota determinado nerviosismo en algunos departamentos, sobre todo, creo yo, en Canelones, no porque la coalición republicana
tenga grandes chances de ganar, sino porque me parece que se están acercando un poco más por este nuevo sistema en el cual comparecen bajo ese paraguas. Y claramente la Intendencia de Salto, si los números son los que más o menos uno prevé, claramente pueden cambiar del Frente Amplio a la coalición republicana. No mucho más que eso, un acto político, arengando, con verdades a media, que pasa en todas las filas de todos los partidos. Estás mirando atentamente, Jorge, ¿querías decir algo? Quería decir que, casualmente, lo que decía Pablo, que hoy se nombró la presidenta del Banco de Previsión Social, que va a ser la compañera Jimena Pardo. Estuvo inclusive entre las 111 o 112 firmantes del documento en contra de la reforma. Digo porque es un dato que a partir de hoy va a tener un peso. Yo no sé quién... En contra del plebiscito que quiso derogar la ley. Claro, sí, en contra del plebiscito, sí. Los 112 firmantes que eran eso. Claro, digo que frente a amplistas en contra de derogar la ley vigente. Exacto. Jimena, ella ahora era presidenta del Banco de Previsión Social. No sé quiénes son los otros compañeros que están... No pude ver si hay más en la lista o no. Pero es un dato interesante porque además una de las cosas primeras que va a haber es el lanzamiento del diálogo, justamente. Lo quería aportar porque lo trajo Pablo ahí y lo quería aportar porque no se había dicho. No, pero que no es novedad que se le busque una forma, una ley interpretativa o vaya a saber uno qué cosa, como pasó con la ley de caducidad, ¿no? A los efectos de poder cambiarlo o variarlo. Ojo, es legítimo, es legal y es legítimo. Pablo, el que ganó y tiene mayoría levanta la mano, cambia las leyes. Cuando perdés, te la cambian de vuelta. Pero Pablo, acá, no quería entrar en el tema, pero lo menciono porque la cosa es un poquito más complicada que en este caso. Sí hay que llamar a un diálogo, porque además, a priori, ¿no? Vos no tenés mayorías para modificar la ley. No, a priori. Bien, pero a priori, sí. A no ser que alguno de los que votó la ley cambie su voto, alguna fuerza política que votó la ley cambie su voto, no están los votos de diputados para cambiar la ley. Está bien, pero... Entonces, hay que, si se quiere llegar a algo, hay que desarrollar un diálogo. No sé qué van a llegar tampoco. Eso es. Te agrego, Jorge, que varios artículos de la ley fueron votados por el Frente Amplio. Pero claro, por eso te digo, pero la sustancia de la ley, hay cosas que para poder modificarla vos tenés que construir mayorías en diputados, no en el Senado, pero sí en diputados. Por eso el diálogo y por eso tenés que, desarrollar todo eso. Yo no sé cómo se va a hacer, no tengo una idea. No sé. Claro, pues, Pongo lo de Jimena Pardo porque es notoriamente una figura y se va a estar encargada, que supongo... Por lo que se supo hasta ahora, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la que le va a dar el marco, digamos, al futuro diálogo. No, pero yo lo aporté por eso, porque Pablo nombró... Claro, lo que pasa es que cuando decís el diálogo social, pero ¿qué es el diálogo social? Porque el diálogo social vamos a hablar con todos los sectores de la sociedad a ver cómo hacemos para reformar o rever o sustituir esto. Pero sin hablar de estar a favor o en contra, ¿verdad? Porque ya la ciudadanía se pidió y por lo menos hasta ahora estaba a favor. Pero, ¿qué es el famoso diálogo social? Porque se ha dialogado para hacer eso. Hay alguna experiencia en eso, ¿no? Está bien, pero ¿qué es? Tratar de convencer al otro. Fue una experiencia de diálogo social. No le gustó a alguno, pero fue. Más acá hubo diálogo social por esta misma ley. Agrego otro elemento importante que tiene que ver con esta cuestión de lo que va a suceder en lo departamental, porque es un debate que quedó pendiente del año pasado, de la última gestión, que tiene que ver con aquella ley que propuso Adrián Peña, aquel proyecto que lamentablemente no pudo prosperar en el Parlamento, que tiene que ver con las designaciones de las intendencias. Faltó un voto en ese momento. Exactamente. Entonces yo creo que ese es un tema muy interesante, que tiene que ver con esta cuestión de la joda que se denunció por el presidente del Frente Amplio y es para transparentar, para regularizar los ingresos a las intendencias de todo el país, ¿verdad? Que el ingreso al Estado no sea a dedo, sino que sea a través de los mecanismos transparentes que, por ejemplo, en algunas intendencias, como en el caso de Montevideo, se realiza. Sí, si bien el tema tiene que ver, pero el seno, digamos, natural sería el Parlamento en este caso. Exactamente. Lo que no se realiza es la contratación de las ONG, pero eso es un tema aparte. Por el MIDES decís, Pablo. Hacen esta purga galería de votar estas leyes, que me parece bien, son limitantes, y después le buscan la vuelta, ¿no? A través de la ONG contratan toda la gente que quieren, después de determinado periodo se ganan el derecho a hacer y se terminan presupuestando. Lo que ya sabemos, que ha pasado en Montevideo, en todo el país. Porque esto es un mecanismo al cual han recurrido reiteradamente los gobernantes.
Dos precisiones quería hacer. La panelista invitada mencionó Rocha como el índice mayor de pobreza del Uruguay. A mí me llamó la atención y lo busqué. No como el mayor índice de pobreza. Que por esa razón iba a ganar. En comparación con sí mismo, que había aumentado la pobreza. Bueno, pues Rocha es 8,8 de pobreza. Obviamente no es el mayor del Uruguay, simplemente por mencionar algo, Montevideo es 12,8. Pero sigo. Con el tema Arasatí, que hacía mención Pablo, yo recordaba la vez pasada que en el primer discurso que dio Lacalle Pou como presidente al año de asumir, pesa pandemia y todo lo demás, mencionó el proyecto de Arasatí. En el primer discurso que dio como presidente ante la Asamblea General, mencionó el proyecto de Arasatí. O sea que no nos podemos mostrar sorprendidos de que el gobierno, antes de terminar su gestión, firme este proyecto. Que más allá de las consideraciones políticas que puede hacer Pereira, que dice que es un problema, hay un montón de gente que cree que le está dando una solución a un problema que es grave y que durante 15 años el Frente Amplio no encaró. Esa es la verdad. Mucho amague, pero no encararon nada. Hicieron en la Antera Arena, se gastaron 140 millones, 120 millones de dólares, pero Casupano lo hicieron. Y así, en fin, otros emprendimientos. E insisto con esto, es un tema de que un proceso que demoró por el propio proceso, porque el Estado es así, porque es un sistema de contratación bastante peculiar, ¿no? El sistema de casi que una PPP, y eso lleva todo un proceso y todo lo demás, lo que se demoró además con los recursos jurídicos que se presentaron el año anterior, con algunos errores que cometió la propia OCE en ese proceso, en fin, todo eso llegó hasta acá, pero en realidad esto podría haberse firmado un año antes, sin contar pandemia, insisto, ¿no? Se podría haber firmado un año antes o por ahí, y no estaríamos en la queja que estamos escuchando, legítima desde el punto de vista de quien la formula, digo, porque nadie está reprimiendo la opinión. Simplemente traigo a colación el tema porque recordé, insisto, con que este era un proyecto que estaba en el primer discurso de Lacalle Pou ante el Parlamento. Si me permitís. Sí. Por las dudas. El proyecto de Arasatí es mucho antes de Lacalle Pou y es mucho antes de todo lo que nos imaginamos nosotros. A Lacalle Pou le habrán soplado que existía el proyecto de Arasatí. Pero el proyecto de Arasatí dentro de OCE es mucho antes, porque aparece como una empresa privada ahora que presenta el proyecto, pero en realidad el proyecto estuvo en la OCE mucho tiempo antes. Entonces, eso es parte del panorama. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? También se firmó, bueno, ya veremos lo que se hará, yo qué sé. Se negociará con... Digo, es más fácil negociar con una empresa uruguaya que se va a dedicar a hacer esta obra. Son 4. Bueno, 4 empresas uruguayas, pero notoriamente es Ruibal el que está a la cabeza de todo. Un consorcio. Bueno, entonces es más fácil negociar con una empresa privada, es mucho más fácil que negociar lo que se compró en materia de barcos patrulleros oceánicos, que te contrataste con una empresa española. Bueno, son dos cosas que nosotros nos opusimos antes de saber que ganábamos el gobierno. Pero que una vez que se supo que ganábamos el gobierno, lo lógico hubiera sido no trasladar el problema. Porque si yo hago un gasto, claro que si tenemos todo el gasto de la obra pública que lo vamos a pagar, se va a pagar ahora. Todo. Porque no está reflejado en ningún número de ahora. Está todo el futuro. Y la obra pública se hizo, ¿no? 3.000 y pico millones. Pero también el Ferrocarril Central fue así. Sí, claro. Pero si vos lo hubieras preguntado... todas las grandes obras se terminan financiando varios periodos de gobierno. De acuerdo, pero eso pasa a mitad de los gobiernos y así financiar. ¿Me entendés? No. Ah, ¿no? ¿Y que la obra pública cómo se financió? No, yo te voy a poner ejemplo. El Ferrocarril Central se terminó adjudicando al final del gobierno pasado. Al final del gobierno pasado, pero no hubo objeciones con respecto a eso, ¿eh? No, estamos hablando... No. Yo estoy hablando de acá, de una cosa que se estaba haciendo y que la fuerza que ganó lo objetó antes y lo objetó después. No, pero, eso era... Entonces, hubiera correspondido no firmarlo para no dejarle a alguien que no quería hacer el lío. Pero está hecho. Jorge, te equivocás. ¿Cómo me equivoco? Reparás, simplemente con mirar los diarios de la época, el Ferrocarril Central fue objetado por la oposición, ¿cómo no? ¿Dónde? ¿Cuándo fue objetado? Pero fue objetado, fíjate, vas a ver. Yo no recuerdo una Por el tipo de financiamiento, por la herramienta elegida. Fue. Por la herramienta elegida, pero la obra no fue objetada. Bueno, está
La obra no fue objetada. Pero escúchame. La herramienta elegida, bárbaro. Pero Por el la obra no fue financiamiento, objetada. por esto, por lo otro. Lo mismo que están pasando ahora con Arasatí. Pero- No, que sí. No. En Arasatí está objetada la obra, no la herramienta elegida. La obra. Acá puso énfasis en la la obra. herramienta. Bueno, la obra está objetada. Nos decimos, esa obra no es lo que nosotros creemos que es necesario para resolver el problema del agua potable en Montevideo o en la zona metropolitana. Eso es lo que se dijo siempre, no ahora. Pero está, ya firmaron. Y es un asunto nuestro saber cómo haremos con eso. Yo lo Los que te digo compañeros que están ahí tendrán que resolverlo. Las grandes obras siempre fueron así. Siempre las encara un gobierno, las sigue el siguiente. No hay otra forma. Y van otra, pues no hay otra forma. No hay otra Porque forma. esa Pero yo lo que te digo cuando- son, UPM2, ¿cuántos años hace que tiene? Escuchame una cosa, yo no, Mil y pico de yo millones no de digo dólares. eso, te estoy diciendo otra cosa diferente. Una vez que se sabe que antes de que todo pase, yo no estoy de acuerdo y gano bien, entonces hubiera sido decir, bueno, mire, esto que lo resuelve el gobierno que viene, porque notoriamente no quería, no le servía eso, nosotros perdimos, bueno, ahí están los proyectos, arreglen con ellos. Pero con ese está bien. No, pero pueden hacerlo. Con ese criterio no gobernás. Claro. ¿Cómo que no Porque gobernamos? si lo que vos decía tenés él. 4 o 5 obras grandes para hacer, Claro. ¿qué vas a decir? Como voy a comprometer a la administración No es eso. que viene, sea Están cual sea, tergiversando, no es eso lo que yo estoy diciendo. espero hasta noviembre y veo qué hago. No. Estamos en enero, Pablo. No es eso lo que El yo estoy gobierno diciendo. está de salida. Nadie objeta las obras públicas que se hicieron. Pero Toda ¿cómo? la ruta de ¿te acordás que dijo Bueno, Palero? bueno, Capaz Jorge. que no tendríamos que haber hecho tanta Bueno, carretera sería, para que ¿no? más plata a la gente. Nadie objeta eso. Bueno, Ahora, bueno, sería. ahora ¿quién le va a pagar? Está bien, Lógicamente. pero ¿qué es esa? Ahora no objetamos Pero, eso. Jorge, se están pagando los últimos 2 acuerdos, creo que es con Pluna. Pero yo no te Año digo que 2007. no. Yo no te estoy diciendo que no. Faltan 2 más todavía. ¿Me entendés? Yo no te estoy diciendo que no. O sea, te estoy diciendo que no. Te digo, pues en es este que caso no es nada. diferente. Ahora, si Estimados, no queremos entendernos. tenemos está bien. que cambiar de tema, si me permiten. Después Sí, vamos no. a tener tiempo Cambie de de tema. continuar con este. Porque vamos a ver lo que pasó hace muy pocas horas en